Un saludo a todos, una excelente noche o mañana o tarde, dependiendo del lugar o la zona geográfica donde nos vean. Una vez más, Ronald Calero les saluda y agradeciéndoles que nos acompañen en esta segunda entrega de lo que estamos haciendo una revisión de lo que es el zoroastrismo, pero recordemos que está anclado a lo que podría ser hoy en día las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que es de donde salen estas religiones abrahámicas, pues no, muchos le llaman de una única deidad o una solamente monoteísta, pero en este caso estamos haciendo unas revisiones, estamos haciendo unas investigaciones que podrían demostrar que el profeta al cual se estaría mencionando es un derivado de un profeta que nosotros conocimos también en las escrituras, ya sea en la Torá, ya sea en la Biblia o en el Corán, ya que hemos encontrado vestigios históricos que nos llevan a este mismo profeta, ¿no? Entonces, sin avanzar mucho en el saludo, vamos a dar inicio o dar paso a la primera diapositiva para poder continuar, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente la carátula en la que presentamos la segunda parte del zoroastrismo y los relatos que mostrarían historia, arqueología y los mitos. Pues no, vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Aquí vemos una imagen de lo que hoy en día la gente conoce como una representación de Zaratustra o Zoroastro, ¿no? Que vendría a ser aquel profeta que está hablando de Mazda. Recordemos que en la entrega anterior estuvimos revisando sobre Ahura Mazda, que es, entre comillas, la deidad a quien Zaratustra estaría promocionando, ¿no? Digo estaría, no digo que está, pero sabemos que Ahura Mazda está refiriéndose a lo que se traduciría como el Dios o el Señor que imparte sabiduría, un Dios que nadie conoce ni que nadie puede ver y que está en todos lados. Por ende, también este profeta, como tal, tanto su imagen y su nombre puede traer un significado de algo antiguamente presentado que hoy en día ya se modernizó y se dividió como una religión más. Digo modernismo porque aún prevalece esta religión, ¿no? Entonces vamos a revisar qué es lo que significaría esto de Zoroastro en distintas lenguas. Pues no, en el griego, como podemos ver, se podría leer como Zoroastres, en otros lenguajes como el avéstico, perdón, se leería como Zaratustra, en el castellano también Zaratustra y así en diferentes lenguajes, inclusive en el persa moderno, pues no, que se leería como Sartots, ¿no? Fue, dice, un antiguo profeta o líder espiritual, que esto es lo que refieren. Un filósofo que fundó lo que ahora se conoce como el zoroastrismo. Sus enseñanzas desafiaron las tradiciones existentes de la religión indoiránica. Antes de que exista el zoroastrismo ya había otra religión en estas regiones que hoy en día se conocen como la tierra de Irán y la tierra de la India, que en ese entonces estaba gobernado por los persas. Dice, sus enseñanzas desafiaron las tradiciones existentes de las religiones de la época, un movimiento que finalmente se convirtió en la religión dominante en la antigua Persia y que dio forma a la filosofía persa, así como también influyó en el desarrollo de las religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Recordemos que en el caso influye en el judaísmo porque Israel fue llevada cautivo por los babilonios y más adelante vamos a revisar un mapa como lo hicimos la entrega anterior para poder tener una idea e identificar en qué región se basó esta llamada religión del zoroastrismo. Pues no, y si se menciona el judaísmo, el cristianismo y el islam, es porque el judaísmo trajo ese conocimiento de esas religiones, de este sector de la Mesopotamia, y posterior del judaísmo nace el cristianismo y 600 años después no, 600 o 400 años después del nacimiento del cristianismo, nace también el islam. Y traen la raíz de todo lo que esto vendría a ser del judaísmo, pero no es que el islam toma el judaísmo, sino que es una mezcla de todas estas religiones en la cual también se forma el islam. Pero vamos a revisar también una de las religiones que se mencionaba anterior al zoroastrismo, pues no. Pero para esto vamos a dar una revisión de cuál es la misión de este llamado profeta Zaratustra, ¿no? Dice que Zaratustra era un ermitaño que vivió recluido en la montaña. Esto a muchos nos trae recuerdo de muchos personajes bíblicos que se aislaron y estuvieron en cuevas o estuvieron en montañas, pues no. Dice, donde a lo largo de su retiro reflexiona sobre la vida y la naturaleza del hombre. Una vez siente que en ese momento
adecuado, que cuando ya llegue el momento adecuado, decide entonces regresar al mundo para comunicar el fruto de su conocimiento. Hasta el momento, todo nos habla de un personaje X o fantasioso llamado Zaratustra, pero vamos a ver también qué es lo que nos dice a nosotros el judaísmo, qué es lo que nos dice inclusive el Corán, y a la vez qué es lo que nos dicen libros antiguos que vamos a mencionar y que hemos mencionado, como el libro de Hazer, ¿no? Vamos a revisar entonces lo que significa una de las religiones más antiguas o anteriores a lo que es el zoroastrismo. Revisaremos entonces lo que es el mitraísmo. Dice que es una religión, una antigua mitología de una religión en el sector de Indoirania, que esto es lo que hoy en día conocemos como la India y como Irán, pues no, en el sector de la antigua Persa. Dice que Mitra era un dios solar. Si recordamos nosotros en la entrega anterior, vimos que a esta deidad llamada Aura Mastra se la mencionaba como un dios el cual representaba el fuego, o a la vez también el poder que emite los rayos del sol o el mismo sol, ¿no? Aquí vemos también que dice que es el dios de la luz en relación a lo mismo, cuyo culto empezó en las regiones indoiránicas como Mitra y se acabó difundiendo por todo el imperio romano. Y esto es una clave, pues, ¿no? Porque ya que del imperio romano es donde nacen las religiones, tanto del cristianismo como del islam. Se acabó difundiendo por el imperio romano, incluso hasta la península ibérica y Britania, o sea, toda Europa, y hasta la actual Alemania. Dice que las menciones primarias de esta religión data aproximadamente del 1400 antes de la era común. Y hay otros datos que los menciona mucho antes, ¿no? Dice, su culto se extendió por toda Persia. Recordemos que en el mapa que presentamos nosotros, la entrega anterior, vimos cómo todo Persia había conquistado el Oriente Medio, parte de Asia más oriental, e incluso, perdón, había llegado a zonas como África, a las penínsulas arábigas e incluso parte del Cáucaso de Europa, ¿no? Dice, tras la derrota de los persas por Alejandro Magno, y esto es clave, por todo el mundo helénico. Recordemos que el que conquista es el que impone sus deidades, pero a la vez también toma de las deidades de las naciones a quien conquistan, pues y las hace suyas. Recordemos que Alejandro Magno y la cultura helénica era muy rica en conocimiento de todo lo que iba conquistando. Construyeron una mega biblioteca llamada Alejandría en el sector de lo que hoy en día se conoce como Egipto, y ahí estaba muchísima historia de todas las naciones que habían logrado conquistar los helenos, lideradas por Alejandro Magno. Dicen que entre el siglo III y el siglo IV después de la era común, el culto de Mitra o el mitraísmo practicado y apoyado por los soldados del Imperio Romano fue el principal rival de la religión del cristianismo. O sea, ¿qué damos a entender con esto? Una vez que los helenos, liderados por Alejandro Magno, conquistaron todo lo que presentamos nosotros en el mapa anterior, inclusive llegando hasta Persia, hasta la India ya no llegaron, solamente llegaron hasta lo que hoy en día se conocería como las tierras de Irán. Cuando conquistaron todas esas tierras, se dividió en cuatro el imperio griego, ¿no? El imperio helénico, y posterior al imperio helénico vienen los romanos. Cuando los romanos conquistan todas estas tierras, no lograron llegar a las tierras ni pasar a las tierras de Persia, pero toda la cultura de todo ese mega imperio ya se había mezclado en todo ese sector. Por ende, los romanos, aunque conquistaron y llevaron a su panteón de deidades, también acudieron a conocer este panteón de deidades y en este caso la religión del mitraísmo, y a la vez posterior al mitraísmo el zoroastrismo, que es posterior al mitraísmo. Entonces, presentándoles esto, lograremos entender y conocer y a la vez darnos cuenta que el imperio romano adquirió toda esta recopilación de deidades, de pensamientos y de religiones, y tenían un solo pensamiento, una sola práctica, y a todos los dioses los veían como uno solo, en relación a sus panteones, pues, ¿no? Y había también el dios más poderoso que tenía cada sector o cada región, que las mencionaban y las nombraban de distintas maneras. Pero esto da paso también al cristianismo y como tal al pensamiento del cristiano moderno, mezclado ya con el greco-romanismo y a la vez con las culturas mesopotámicas, persas, iraníes e índicas que hoy en día conocemos como el budismo, inclusive el mismo zoroastrismo, ¿no? A la vez el mitraísmo también. Vamos a continuar.
Vamos a revisar lo que dice aquí el Corán. Recordemos que les mencioné algo sobre el profeta, en este caso de Mazda, que tenía que ver en relación con el Islam, el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Vamos a leer entonces en el Corán lo que se conoce como las suras, el 21 del 51 al 70, y vamos a leerlo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya dice, él les dijo a su padre, ¿quién? Él, el profeta a quien menciona el Corán, que ellos le mencionan como Ibrahim. Aquí está traducido al castellano nuestro, ¿no? Dice Ibrahim o Abraham, él le dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué son estas estatuas a las que se dedican ustedes? Dijeron ellos. Encontramos que nuestros padres las estaban adorando. Él dijo, en verdad, tú y tus padres se han extraviado por completo, dijeron. ¿Nos estás diciendo la verdad o estás jugando? Él dijo, tu único Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, quien los creó. Este es el testimonio del cual doy testimonio. Juro por Dios que tengo un plan para acabar con sus estatuas tan pronto como te vayas, dijo Abraham. Las rompió en pedazos, excepto el más grande, que le puso un hacha en la mano, y cuando llegó su padre y le empezó a reclamar, es lo que dice la narrativa, que qué pasó. Entonces Abraham dice, él respondió, el más grandullón fue el que hizo todo esto. Vayan a preguntarle y si pueden hablar. Y quedaron atónitos y dijeron, en verdad ustedes son los que están transgrediendo, les dice Abraham. Sin embargo, volvieron a sus viejas ideas. Saben perfectamente que estos no pueden hablar, él dijo. ¿Acaso adoran en lugares de Dios los que no tienen poder para beneficiarlos ni para perjudicarlos? Han incurrido en vergüenza al adorar ídolos en lugar de adorar al Dios Todopoderoso, que ya se conocía en ese entonces como Alá, que es lo que menciona el Corán. Vamos a revisar lo que nos dice a nosotros el Midrash desde el punto de vista del judaísmo, o las historias o los libros de historia que han guardado el judaísmo como tal. Pues no. Dice entonces que Terah o Taré, que es el papá de Abraham, era un idólatra. Un día salió a algún lugar y puso a Abraham a cargo de la venta de los ídolos. Esta es otra historia, pero es muy parecida. Al fin y al cabo, es una historia contada de una manera distinta, que el contexto nos está diciendo lo mismo. Cuando un hombre venía y quería comprar, le preguntaba, ¿cuántos años tienes? Le preguntaba Abraham al cliente. El cliente entonces respondía, 50 o 60 años. Entonces Abraham le decía, ay del hombre que tiene 60 años y desea adorar a algo que solo se creó en un día, refiriéndose a la deidad. El cliente se avergonzaba y se iba. Un día llegó una mujer trayendo en su mano una cesta de harina y dijo, aquí voy a ofrecerla delante de los dioses. Abraham tomó un palo y destrozó todos los dioses y puso el palo en la mano del más grande de ellos. Cuando llegó su padre le dijo, ¿quién hizo esto? Abraham dijo, ¿acaso le ocultaría algo a mi padre? Llegó una mujer con una cesta de harina fina en la mano y dijo, toma, ofrécela ante ellos. Cuando la ofrecí, un dios de ellos dijo, comeré primero. El otro dijo, no, yo comeré primero. Entonces el más grande de ellos se levantó y aplastó a los demás. Su padre dijo, ¿te estás burlando de mí? Le dice Taref o Terah. ¿Acaso saben algo? Abraham respondió, ¿acaso tus oídos no oyen lo que dice tu boca? Tomó a Abraham y lo entregó a Nimrod y le dijo, adoremos al fuego, o sea, entreguémoslo al fuego a Abraham por el hecho de que había destruido a sus dioses, que ellos los respetaban mucho, ¿no? Si es así, adoremos al agua. En este caso, Abraham discutiendo con Nimrod, le dice entonces, adoremos al fuego. Abraham le dice, si es así, adoremos al agua. ¿Por qué? Porque el agua extiende el fuego, pues no. Entonces dice, si es así, entonces adoremos a las nubes que llevan el agua. Dijo Nimrod, ok, adoremos las nubes. Abraham dijo, bueno, si es así, adoremos al viento que dispersa las nubes. Nimrod dijo, adoremos al viento. Abraham dijo, ok, si es así, entonces adoremos al hombre que tiene más fuerza y resiste el viento. Nimrod le dijo, estás diciendo tonterías. Yo solo me inclino ante el fuego. Acordémonos que el fuego representaba la presencia del Todopoderoso, que era como se les presentó en muchas de las distintas culturas en todas las naciones. Dice, Arán estaba allí. ¿Quién era Arán? El hermano de Abraham. Y como a los dos los quisieron encerrar y ponerlos a muerte, le dice Nimrod, estás diciendo tonterías, yo solo me inclino ante el fuego. Pues no, te arrojaré a él, le dijo al dios fuego. Y Arán estaba allí y le dijo, de cualquier manera, si Abraham tiene éxito, diré que estoy del lado de Abraham. Y si Nimrod tiene éxito, diré entonces, con Nimrod me pondré del lado de él. Pues no, permítanme mover esto un momentito.
Le dice entonces, ¿con cuál estás aliado? Le preguntó Nimrod y les dijo, estoy con Abraham. Lo tomaron y lo echaron al fuego y sus entrañas se quemaron. Salió de allí y su padre Terach vio cómo Harán, su hijo, murió. Es muy parecida esta historia, la que estamos presentando, tanto del punto de vista del Islam como del punto de vista del Midrash del judaísmo. Vemos a Abraham tomando por un lado el hacha, por otro lado un palo, destruyendo a muchas deidades y poniendo el palo o el hacha en la deidad más grande. Viene su padre y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dice, es que el Dios más grande destruyó a los más pequeños porque querían comerse la comida primero. Entonces Tarek le dice, ¿pero qué te pasa? ¿No te das cuenta que ellos ni hablan, ni oyen, ni respiran, ni nada? Y Abraham le dice, entonces, Padre mío, ¿por qué los adoras? Vamos a revisar lo que nos dice a nosotros el libro de Hazer. Es un libro que hemos mencionado aquí, pues, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hazer. Libro de Hazer en el capítulo 11, en el verso 32. Dice, clamó y dijo, en este caso, Abraham, ay de mi padre y de esta generación perversa cuyos corazones están todos inclinados a la vanidad, que sirven a estos ídolos de madera y de piedra, que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin tacto y piernas que no pueden moverse. Semejantes a ellos son los que hicieron que en ellos confiaran. El 33 dice, y cuando Abraham vio todas estas cosas, se encendió su ira contra su padre y se apresuró y tomó un hacha de su mano y vino a la cámara donde estaban las deidades, al cuarto de dioses o al templo donde los tenían, y quebró todos los dioses de su padre. Y cuando acabó de quebrar las imágenes, puso el hacha en la mano del más grande que estaba allí, delante de ellos, y salió. Y Taré, su padre, volvió a casa, porque había oído la puerta el sonido del hachazo, y Taré entonces entró en la casa para saber qué es lo que había sucedido o qué era aquel ruido que sonaba. Se nos parece mucho a lo que leímos en el caso de la sura del Islam, pues no del Corán, del Corán. Vamos a revisar qué nos dice en el capítulo 13 del mismo libro de Hazer. Acá está, espérenme que se me fue. En el verso 13. Dice entonces, a los 50 años de la vida de Abraham, aquí vemos un poco antes, no al principio, y esto lo traje casi que finalizando para poder entender y que me puedan comprender que esta investigación que estamos haciendo trae una referencia de un hombre que hizo algo históricamente distinto a lo que hacía todo el imperio en ese entonces. Recordemos que Nimrod gobernaba todo el imperio de la Mesopotamia y ya lo vamos a ver con el mapa y lo vamos a explicar, ¿no? Dice entonces que a la edad de 50 años de la vida de Abraham, hijo de Taré, salió de la casa de Noé y vino a la casa de su padre. Y conoció a Abraham a Yahweh y anduvo en los caminos y en sus leyes. Y Yahweh, su Dios, estaba con él. En aquellos días, su padre, Taré, era todavía capitán del ejército del rey Nimrod y aún seguía a los dioses extraños. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta parte de la narrativa aquí, les menciono que cuando la profecía le vino a Balaam, y los que han leído esta parte de la historia de la escritura, cuando vino la profecía a Balaam, Balaam le dijo a Nimrod que de un descendiente de Taré iban a ser el que lo iba a destruir, ¿verdad? Entonces, un descendiente de Abraham fue el que destruyó la vida de Nimrod. Pero en este entonces, Nimrod, ¿qué es lo que quiso hacer? Destruir al hijo que iba a tener Taré, porque se habían enterado que iba a ser padre. Y viene entonces la profecía y le dicen a Nimrod. Nimrod entonces dice, ok, hay que destruir la vida del hijo de Taré. Y va y le dice, te ofrezco una habitación llena de oro y de plata para que puedas destruir y me des a tu hijo. Él quería destruirlo. Entonces él vino y le dio el hijo de otra criada y no a Abraham. Y así es como Abraham lo mandó a la cueva de sus antepasados, de Sem, descendiente de Noé. Y por eso es que vemos nosotros en esta narrativa que luego de 50 años Noé vino acá a la tierra de su padre. Pues no, vamos a revisar entonces lo que en este mapa vemos aquí en esta línea roja, Ur de los Caldeos. De allí es donde viene la tierra o el gobierno de Nimrod, aunque él gobernaba todo esto. Recordemos que Abraham viajó por todo este sector, ay, perdónenme, viajó por todo este sector de aquí,
de la Mesopotamia, pues no. De aquí vino la tierra de Aram, y de Aram vino a la tierra de Canaán, lo que se conocía. Y aquí está Elam, y en todo este sector es donde se promulgó, donde corrió la historia de aquel profeta que había estado escondido, que había salido, que había sido ermitaño, que había reflexionado. Vamos a revisar la diapositiva anterior, por favor, la que presentamos aquí, donde menciona que la misión de Zaratustra es que él era un ermitaño que estaba recluido en una montaña donde a lo largo de su retiro reflexiona sobre la vida y la naturaleza del hombre. Una vez que siente que es el momento adecuado, decide regresar al mundo para comunicar el fruto de su conocimiento. Entonces, el fruto del conocimiento que adquirió en esta región donde se encontraba sus padres, Noé y Sem y Eber, obviamente, pues no, él salió de ahí a los 50 años, regresa a la casa de su padre. Y en este sector es donde empieza a promover leyes, donde empieza a promover instrucciones. En la próxima entrega vamos a revisar estas instrucciones y estas leyes que las presenta el zoroastrismo y vamos a compararla con las leyes que presenta posteriormente el Dios de Israel en el Sinaí. Y a la vez también vamos a revisar lo que nosotros conocemos como los códigos de Hammurabi y vamos a hacer una comparativa con las tres para darnos cuenta que aunque podríamos decir que es una religión monoteísta, realmente cabe en que es una religión semita y de estos semitas es donde nace toda esta ramificación de muchas religiones, pero a la vez todo tiene una sola base. Desde la investigación que estamos realizando con un nombre distinto, Abraham, Ibrahim, y posiblemente muchos dicen que puede ser Zaratustra. Este profeta que hablaba con un Dios invisible, con un Dios que le hablaba solamente a él y que a la vez estaba en todos lados, y le instruyó a impartir estas instrucciones y este conocimiento. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos en esta segunda entrega y vamos a la posterior entrega, la tercera, a presentar entonces estas instrucciones de las cuales el profeta llamado Zaratustra o Zoroastro estaba impartiendo en las regiones entre Mesopotamia y los sectores iraníes y que inclusive llegó hasta la India moderna. Me despido, Ronald Calero les saluda, un abrazo a todos, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en la próxima entrega.